Pues Señor, gracias por este tiempo que tenemos juntos para estudiar tu palabra y conocer más de ti, Señor. Te adoramos y pues te pedimos que tú nos hables al corazón en esta noche, Señor, y que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros, Señor. Produce con tu palabra todo lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Amén. Bueno, pues vamos a leer del verso número 1 al 5, capítulo 32. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Bien, en esta primera sección lo que vemos es la situación de Jeremías. Pero para poner un poquito el marco de todo lo que vamos a ver, fíjate que en los capítulos pasados generalmente le habla al pueblo. Pero aquí, aunque sí va a hacer una profecía hacia el pueblo, realmente va a hablar a Jeremías. Dios va a hablar a Jeremías. Y de ahí vamos a tomar para nosotros nuestro itacate celestial, ¿no? Entonces, primero vamos a ver la situación que está pasando Jeremías. En primer lugar, Dios vuelve a hablar con Jeremías, ¿no? ¿Y cuándo lo hace? En el año 10 del rey Sedequías, que fue el último rey de Judá durante todas las deportaciones. También era el año 18 del rey Nabucodonosor. Y en términos así de años antes de Cristo y después de Cristo, era el año 587 antes de Cristo. Justo después de la primera deportación babilónica en el año 605 y después de la segunda deportación babilónica en el año 600 después de Cristo, pero un año antes de la tercera deportación babilónica, porque la tercera deportación ocurrió en el 586. Aquí estamos ubicados un año antes, en el 587 antes de Cristo. Y ocurrió durante un evento histórico que fue el sitio a Jerusalén. Este sitio lo puedes leer con más detenimiento en Segundo de Reyes, capítulo número 25. Entonces Babilonia ya había llevado dos envíos por los cautivos de Jerusalén, y se los había llevado, pero estaban ahora sitiándolos por primera vez, pero durante el tercer acecho hacia Jerusalén. Y están ahí, la ciudad de Jerusalén cerrada, está alrededor del ejército de los babilonios, y está bastante difícil la situación. Ahí en el verso número 2, dice que ya tenía sitiada Jerusalén, el profeta Jeremías estaba preso. Ahora, la situación está complicada porque Jeremías está en la cárcel, está encarcelado Jeremías. Y está muy interesante, además como dato, que está en la cárcel de la casa del rey. Ahora, nada más, no sé si te parece raro, pero en aquel tiempo se estilaba que en los palacios reales hubiera como un tipo de cárcel personal o privada, ¿no? Yo no le pondría una cárcel a mi casa, ¿no? Yo no sé tú, pero así estilaba este rey Sedequías, pero creo que habla un poco de su carácter, ¿no? Era controlador, ¿no? Pero, entonces, esto ocurrió un año antes, te decía, del año 586, donde fue la destrucción de Jerusalén y la tercera deportación babilónica y definitiva. Y con eso se termina Judá, básicamente, durante toda esta época de la historia. ¿Y por qué está el profeta Jeremías encerrado? Por anunciar el mensaje de Dios. En el verso número 3 al 5, ahí dice claramente: fue porque yo le dije al rey Sedequías que Jehová dijo que entregaría a la ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y también dice que le dijo al rey Sedequías que no iba a escapar. Para los ojos de Sedequías eso fue una amenaza a su reino, pero no solamente
geográfico, político, sino su reino en su corazón, ¿no? Un golpe bajo el orgullo. Entonces, por esa razón fue apresado Jeremías en esta parte. Ahora, quisiera yo como adelantarme un poquito y dar una aplicación entonces personal para nosotros. En las situaciones difíciles, como la que está pasando Jeremías, Dios es donde prueba nuestra fe. O dicho de otra forma, que también puede ser, Dios usa las situaciones difíciles como los agentes para probar nuestra fe. ¿Me explico? Eso lo ocupa para mostrarnos en nuestro corazón qué hay ahí, si estamos teniendo fe o no. ¿Con fe a qué me refiero? La palabra significa confianza, pero no habla para saber si tenemos confianza en nosotros mismos, porque en el mundo del día de hoy, cuando alguien dice, ¿tienes fe o no tienes fe?, básicamente está enfocado a si confías en ti mismo. Pero no, la Biblia habla más bien de que si tenemos confianza en Dios. Y las pruebas hacen evidente esto. A través de la prueba Dios nos muestra si realmente confiamos en Él y su palabra o no. Jeremías está siendo probado en este momento dentro de la cárcel en Jerusalén, justo antes de la tercera deportación. Vamos, por favor, acompáñame a Primera de Pedro, solamente para leer esta sección que habla exactamente de este tema. En el capítulo 1, verso número 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Está hablando simplemente de la esperanza futura que tenemos como cristianos. Pero dice, en esta esperanza ustedes se alegran. Verso 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra salvación, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este pasaje está muy interesante por varias cosas que dice. Lo que dice, y me quiero centrar, es que la fe necesita ser purificada, perfeccionada. Necesitamos crecer en fe, o sea, cada día necesitamos confiar más y más en el Señor y en su palabra. Pero me deja ver entonces que nuestra condición como cristianos es que al principio nuestra fe es pequeña realmente. Y es algo que debe de ir creciendo. Y Dios hace esa obra en nuestros corazones a través de las pruebas. Entonces, es una situación personal, es una situación que Dios hace, que Dios ocupa a través de las pruebas. Y también nadie está exento de esto, porque todos necesitamos crecer en fe. Todos. No es nada más para unos cuantos, es para todos. Porque a lo mejor uno pudiera pensar, pues yo tengo mucha fe, hermano, ¿no? Luego somos un poco así. Pero Jeremías era el profeta Jeremías. No, o sea, por más que pensemos que tenemos fe, créeme, Jeremías tenía más. Y aún Jeremías, siendo el profeta de Dios, el que anunciaba las maravillas de Dios, las exhortaciones al pueblo, y que había conocido al Señor en una relación tan personal y tan estrecha, aún él va a necesitar que su fe sea perfeccionada. Entonces entendamos esto, es para todos este mensaje. Necesitamos ser perfeccionados, purificados, completos en cuanto a nuestra fe. ¿Hasta cuándo? Hasta, dice ahí, hasta que sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesús. En una traducción dice, hasta que Jesús nos vea y diga, su fe ahora está completa. Ha sido perfecta, purificada, está lista. Entonces, es hasta ese momento en que vamos a ser probados. Entonces no digas, híjole, ¿cuándo ya se van a acabar las pruebas? No, pues hasta que el Señor nos llame. Si ya no tienes pruebas es porque ya estás allá. Entonces, así de sencillo. Bueno, en el verso 6 continúa. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo,
He aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y me compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y le escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y dio orden a Baruc delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. En esta sección vemos su señal, la señal de Jeremías, la señal de la restauración de la tierra. Vamos a explicar este punto. En primer lugar, Dios le dice a Jeremías, ¿sabes que va a venir el hijo de tu tío? O sea, era su sobrino, ¿no? su primo, pero la palabra tío realmente en el hebreo se ocupaba no solamente para referirse al tío sanguíneo, sino más bien a todo familiar. Entonces no podemos decir con certeza que era su primo, aunque probablemente lo era. Pero le dice, va a venir tu familiar, Hanameel, y te va a venir a vender una heredad. Básicamente le está diciendo, cómprale su campo, su terreno, cómpraselo. Y esta heredad estaba en Anatot. Anatot es la ciudad donde nació Jeremías. Está a unos 5 kilómetros al norte de Jerusalén, en la tierra de Benjamín. Bueno, pero ¿por qué tenía que comprársela Jeremías? En parte porque Dios le estaba diciendo, pero también era un derecho y una responsabilidad por ser el pariente más cercano. ¿Qué significa esto? En Levítico, capítulo número 25, verso número 25, hay una ley acerca de la tierra, de la propiedad de la tierra en Israel. Decía, ahí lo puedes checar en tu casa, el Levítico 25, pero si tú empobrecías y no tenías con qué pagar tus deudas, podías vender tu terreno. Pero no se lo podías vender a cualquiera. Tenías que vendérselo a alguien, al pariente más cercano. Esa era la ley de Levítico. Entonces, ese era Jeremías, el pariente más cercano de Hanameel. Y lo que muestra también por un lado es la miseria y pobreza que existía por el sitio de los babilonios, ¿no? Estaba terrible, no había hambre, no había agua, no había comida, había hambre. Entonces estaba fuerte la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Jeremías? ¿No? Pues obedece a Dios y dice ahí que enseguida llegó su familiar Hanameel y se dio cuenta que era de parte de Dios esa venta, compró el terreno. Eso es lo que hizo. Lo compró con su dinero y escribió la carta de venta. En primer lugar, en el verso número 10 dice, escribí la carta de venta. Ahora, probablemente fue a través de su escriba Baruc, no es que probablemente él la haya escrito personalmente, porque en el capítulo 36 de Jeremías, en el verso 26 y 32, resulta que este famoso Baruc, que aparece aquí 2 veces en el texto, era su escriba. Y es como bastante importante este hombre. Baruc era un escriba de la realeza y tenía varias funciones. Era consejero de Jeremías, era representante legal de Jeremías, era consejero de Jeremías, era un escriba, pero no por hobby, sino había un estudio. Te daban un título de escriba si querías dedicarte a eso. Entonces era un escriba profesional, digamos así. Y este hombre es el que probablemente escribió esta carta de venta. Así lo traducen otras traducciones, ¿no? Más sencillas, más actuales. Bueno, pero entonces la compra, después de escribir la carta de venta, la selló
Este sello era un sello, era como en las antigüedades, ¿no? Donde se hacían tipos de sellos, algunos con cera, pero lo que hacían los sellos es garantizar su contenido y evitar el sabotaje. Eso es lo que se llamaba el certificado, una carta de venta certificada. Y dice ahí también que había una copia. La copia simplemente hablaba de, pues exactamente, una copia exactamente igual para una consulta rápida, pero su autenticidad es garantizada por el original que estaba certificado, ¿no? Bueno, y también había testigos ahí y se la dio a guardar a su escriba, este hombre Baruc, para conservarla dentro de unas vasijas. Antes no tenían como closets y cosas así donde guardaran las cosas, sino más bien eran vasijas de barro. Por eso en Qumran, cuando recién descubrieron muchos rollos, estaban guardados ahí porque se conservan bien. Bueno, pero era importante conservarlos porque esto iba a ser una señal para el pueblo de Judá. Ahí, precisamente en el verso 14 y 15, dice por qué era tan importante la compra de este terreno y el cuidado de estas cartas de venta. Pero lo que dice es que esta compra es una señal de Dios que Él restauraría las propiedades a su pueblo. Su pueblo, cuando regresara del cautiverio, iban a volver a comprar sus casas, sus terrenos y sus viñas, y les iban otra vez a corresponder a ellos. Entonces, lo que está diciendo Dios a través de esta señal que está haciendo Jeremías es diciéndole al pueblo: van a volver a habitar esta ciudad, van a volver otra vez a ser los dueños de la tierra. Eso es lo que les está mostrando a través de esta compra de Jeremías. Por eso es que Jeremías en el verso 15 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún se comprarán casas, heredades y viñas. Entonces simplemente la compra era una señal. Así estilaban a hacer los profetas. Decían un mensaje, pero siempre con una imagen así visual. Entonces eso es. Entonces Jeremías fue quien manifestó esa señal al pueblo. Quiero resaltar esta idea. Él hizo la señal, porque Dios le dijo, de comprar el terreno, pero también fue Jeremías quien anunció al pueblo este mensaje de que volverían a comprar casas, heredades y viñas. Toma eso en cuenta porque eso es muy importante ahorita para el final de esta sección. Ok, pero en el verso 16 continúa. Dice: y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, ¿qué hizo Jeremías? Dice ahí: oré a Jehová. Entonces lo que vamos a ver aquí en esta sección ahora es una oración de Jeremías a Jehová. Fíjate la oración tan efusiva, tan llena de contenido y verdades acerca de Dios. Presta atención en eso. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande, y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron. Pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, he aquí lo estás viendo. Bueno, en esta sección vemos cómo Jeremías está orando a Dios. Y lo primero que hace en esta oración es una alabanza. Y en la alabanza que se avienta Jeremías, empieza a reconocer muchas cosas de Dios muy importantes.
Número 1, que Dios es Señor, es decir, soberano, el que hace lo que quiere. Él es el soberano. Número 2, Él es Jehová. Esta palabra Jehová tuvo su origen allá en el libro de Génesis, donde Dios se presenta al pueblo judío y le dice, yo soy el que soy, ¿te acuerdas? Y hablaba de la eternidad de Dios y es la manera en que se presentó Dios a su pueblo. Yo soy Jehová, yo soy el que soy. Okay. Es decir, significa el autoexistente, el eterno, eso significa Jehová. Le dice, tú eres creador de todas las cosas. También le dice, tú eres poderoso. Ahorita lo estábamos cantando en las alabanzas, ¿verdad? Que Dios es poderoso. Ahora también le dice, no hay nada que sea difícil para ti. Órale, está increíble esta frase, ¿verdad? No hay nada que sea difícil para ti. Y le dice también, ¿sabes? Y tú haces misericordia a millares. No solamente es poderoso, también es misericordioso. Esta palabra en el hebreo puede significar varias cosas. En el griego, en el Nuevo Testamento, puede significar bondad, o también lo que los semillosos entendemos como no darte lo que mereces. Eso puede también significar misericordia, es decir, no te da el castigo que te mereces o que me merezco. Pero también la palabra misericordia es la palabra amor en el hebreo. Entonces puede significar amor, bondad, puede significar compasión. Eso puede significar, o indulgencia incluso. La palabra es muy amplia. Pero le dice, tú eres misericordioso. También le dice, tú eres justo, dice ahí, castigas la maldad de los padres en los hijos. No está hablando de maldiciones generacionales, nada por el estilo, sino que está hablando de que a veces por la maldad de los padres, los hijos, pues van a sufrir las consecuencias, ¿no? Pero está hablando de que Dios retribuye, pues el pecado nunca queda impune. Muchas veces nos abandona nuestras consecuencias, porque Él es justo. Ahora también, Él dice ahí, es grande en consejo, o sea, es sabio. Cuando tú quieres un consejo, generalmente acercas a una persona que dices, este cuate sí le sabe, ¿no? Pero Dios es sabio, es grande en consejo. Y dice, es magnífico en hechos. Y empieza a hablar de varios hechos que Dios ha realizado en la historia, ¿no? Ahí dice, hiciste señales y portentos en Egipto, en Israel y ante los hombres. Te has hecho nombre, sacaste a tu pueblo de Egipto con señales potentes, mano fuerte, brazo extendido, terror grande. Y le dice la tierra prometida a los israelitas, te portaste fielmente. Todo eso se lo dice. Pero dice aquí en el verso número 23, pero el pueblo pecó. Y también dice, y cosecharon sus consecuencias, o sea, Jerusalén va a ser entregada a Babilonia. Ahora, aquí entre paréntesis hay una nota que incluye Jeremías, muy interesante también. Jeremías aquí aclara que si los caldeos sitiaron a Jerusalén, no fue porque ellos quisieran sitiar Jerusalén, sino más bien fue por la culpa de los judíos. ¿Por qué? Porque en Jeremías 27:8, acompáñame rápidamente. Jeremías 27:8, Dios les advirtió lo siguiente: y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y también eso se repite en el capítulo 29, verso 17. Pero entonces ya entendí por qué están sitiando Jerusalén. Porque ellos se resistieron al yugo de Nabucodonosor. No quisieron someterse a Nabucodonosor. Y entonces los babilonios tuvieron que sitiar la ciudad. Hasta el sitio fue la responsabilidad de los mismos judíos. Bueno, pero continuando. Ahora, de repente, escuchas la oración de Jeremías y dice, a ver qué le va a pedir. Pero chécate lo que le dice en el verso 25. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Chécate la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: si la ciudad está a punto de caer en manos de los babilonios, ¿para qué me ordenaste comprar un terreno delante de testigos? ¿Qué onda con Jeremías? O sea, déjame ponerte el contraste más claro todavía. Jeremías es un gran profeta de Dios. Enseñaba al pueblo, anunciaba los mensajes de Dios. O sea, es el profeta Jeremías,
En este capítulo vemos cómo él, como señal hacia el pueblo, compra un terreno, ¿no? Y aparte de comprar el terreno, le dice a todos: Dios va a traernos de vuelta y vamos a volver a comprar casas y heredades y piñas. Él lo enseñó al pueblo. Jeremías enseñó esto al pueblo. Y después de eso, oró a Dios y estaba orando de Dios muchas cosas con su boca. Él decía: Dios es poderoso, magnífico en hechos, Él es sabio, misericordioso. Dios es, ¿qué decía ahí? Señor, Jehová, Él hizo todas las cosas, el cielo y la tierra, con su brazo extendido, su gran poder. Dios poderoso. Cuando uno dice poderoso y poder, y está así en la alabanza, ¿no? Algo así está Jeremías en un mood así. Y dice: no hay nada difícil para ti. Es todo lo que le dice aquí Jeremías a Dios. Y incluso en su oración recuerda: eres tan poderoso que mira todo lo que hiciste con nosotros en la historia. Nos sacaste de Egipto, nos diste la tierra prometida, has hecho grandes cosas. Y después le dice: entonces, ya que estás castigando a tu pueblo, entonces ¿por qué quieres que compre el terreno? Entonces, ¿qué no entendiste, Jeremías? Y la pregunta es: no es que no haya entendido, sí lo entendía. Él mismo lo profetizó, que Dios iba a volver a traerlos e iban a comprar sus heredades nuevamente y que les iban a volver a pertenecer. Él lo sabía, lo estudió, hizo su estudio exegético para predicar el domingo. Ese es Jeremías. Y de repente dice: ¿pero entonces por qué? ¿Sabes qué está pasando con el corazón de Jeremías? Jeremías, aunque era un maestro, era un profeta, era un docto en las escrituras, era bien hábil con las escrituras, se sabía los versículos, iba navegantes. Jeremías le falló la fe. Lo enseñaba, pero cuando él estuvo en el problema, se le olvidó la fe. O sea, se flaqueó su fe. No confió en Dios en ese momento. O sea, él le estaba diciendo: van a comprarla. Sí, le vamos a comprar. No va a ocurrir. No tiene caso que yo haya comprado un terreno. ¿Por qué compré un terreno? Dios no nos va a traer de vuelta. O sea, es lo que está pasando en su corazón de Jeremías. Sí lo entiende, sí se nota ahí, ¿verdad? Desconfío de Dios. Y, ¿sabes? Quizá a lo mejor algo que Dios usó para revelar su incredulidad o su incredulidad fue la cárcel. Porque él estaba metido ahí en el hoyo, en la cárcel. Está muy interesante y probablemente usó la prueba para pulir, para ver, para probar qué tal está la fe de Jeremías. Y le halló falta, ¿no? Entonces creo que aquí podemos detenernos para hablar de varias cosas, mis hermanos. En primer lugar, te decía que nuestra fe necesita ser perfeccionada. ¿Por qué? Porque aún no es perfecta y a veces falla, ¿no? Y Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Y nos falta fe. No es un asunto de algunos, es un asunto de todos. Te digo que me consuela el hecho de que Jeremías, siendo profeta, falló, porque creo que me tranquiliza cuando yo fallo, ¿verdad? Si tú eres de las personas que cuando fallan y no confían en Dios, quieres darte de cabezazos contra la pared, acuérdate que Jeremías también la regó, ¿no? Y creo que eso nos consuela a todos porque todos fallamos. Y tú dices: bueno, es que yo sí estoy bien firme. Ajá, pero cuando llega la prueba y estás en aquello que temes, muy probablemente no respondes igual. Yo he estado pensando mucho tiempo: ¿será que algún día nos permitirá el Señor estar en la cárcel? Y no precisamente en el ministerio 2536, sino más bien así, una prueba bien así. Pues puede ser. ¿Cómo respondería realmente, no? ¿Cómo respondería uno al estar en una situación así? Que por predicar o por ser un cristiano que quiere obedecer a Dios, te acusan y te meten. ¿Cómo respondería uno, no? ¿Qué mostraría esa prueba en nuestros corazones? ¿Dios hallaría realmente fe? ¿O lo mismo de Jeremías? Incredulidad. Ahora, piensa en una situación difícil que te haya ocurrido últimamente.
que haya sido muy agobiante para ti. ¿Cómo respondiste? Dios te ha mostrado a través de la manera en cómo respondiste que tienes fe o que estás desconfiando de Dios. Te está mostrando que necesitas aprender a confiar o que tu fe está sólida. ¿Qué te ha mostrado el Señor con esa prueba? Y recordar, Dios usa las situaciones difíciles para mostrarnos eso precisamente. ¿Por qué? Porque no nos quiere dejar igual, ¿no? Porque quiere que ahora, después de que lo entendemos, digamos, para la próxima, tengo que confiar en Dios. Tengo que responder bien porque voy a confiar en Dios. Ahora, esta historia yo creo que nos recuerda muchísimo a cierto personaje del Nuevo Testamento, que probablemente ya lo tienes en mente. Vamos a Mateo capítulo número 14, en el verso número 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, o sea, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, o sea, gritaron de miedo. A lo mejor uno aquí en Acapulco yo no me espanto de nada, ¿no? Pero aquí, mira, estaban gritando de terror. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es increíble la similitud con el pasaje que estamos leyendo, porque es lo mismo que estaba recordándole a Dios: tú eres Jehová, el yo soy. Y en ese pasaje se presenta a Jesús como yo soy. Entonces le respondió Pedro y le dijo, ahora está interesante, me gusta el nombre Pedro en este pasaje, porque Pedro significa piedra. Alguien que por su nombre pensarías es una piedra, o sea, este cuate es bien macizo, no se mueve, es muy firme, mira, hasta se llama Pedro, o sea, así está así bien. Si es cristiano, ha de ser de los firmes, ¿no? Es Pedro, pero dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, eso está muy interesante porque nos pasa a nosotros también como cristianos. Como Pedro al principio decimos, sí, va, órale. Y empezamos a caminar en la prueba, ¿no? Prueba 1, va, prueba superada, ¿no? Prueba 2, va, prueba superada. Les suben al calorcito la prueba. Prueba número 3, ¿no? Así, panzó. Bueno, prueba número 4, le subimos al horno y así tronó por completo. Y así nos pasa como a Pedro. De repente empezamos a caminar con el Señor, confiando en su palabra, obedeciéndole, bien plenos, y a pesar de que son cosas difíciles, dices, no, pues va y voy bien. Pero cuando llega el calorcito de la prueba, mira cómo dice Pedro aquí, ¿qué pasó con Pedro? Verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Entonces imagínate un Pedro que tú dices, este cuate está bien macizo en la fe, temblando de terror, con miedo en su corazón. Y era, ¿cuántas veces no han de haber cruzado el lago de Galilea estos pescadores? ¿No? Es como cuando dices, yo aquí a Querétaro, mira, hasta me puedo echar un sueñito ahí en el camino, ¿no? Y este cuate te apuesto, se conocía en el lago de Galilea, estaba lleno de terror. Y dice aquí, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, ha de haber sido un grito despavorido, ¿no? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿qué dice ahí? De poca fe, ¿por qué dudaste? Este hombre Pedro, igual que Jeremías, era un hombre que caminaban con el Señor, y cuando llegó la prueba se dio cuenta de que su fe era muy poca. Y a veces nos pasa exactamente igual.
Nos creemos estar muy firmes, pero cuando llega el calor de la prueba, el horno de fuego, el crisol, etc., estamos llenos de terror. Estamos totalmente llenos de terror, con miedo, con incertidumbre. Incluso a veces hasta reaccionamos enojados porque, ya, cállate, pero porque dentro no sé qué hacer. ¿Te ha pasado? Te pones todo estresado todo el tiempo, estás todo nervioso todo el tiempo porque tienes miedo en tu corazón. Y empiezas a tomar decisiones precipitadas y que le hablas a fulano y el otro, y ya te metiste en otra deuda otra vez por miedo. Ya te metiste en otro problema por miedo. Así reaccionamos. No pensamos, simplemente estamos aterrados por el miedo que tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos fe en Dios. Porque nuestra fe es así, chiquita. Y eso es lo que estamos aquí viendo con este hombre Jeremías, ¿no? Y así como Jeremías y como Pedro, ahí estamos nosotros. ¿Estás de acuerdo? Y está padre. Yo soy Pedro, yo soy Jeremías, la verdad. Y necesitamos entender nuestra debilidad humana, ¿no? Por naturaleza somos hombres de poca fe, pero Dios va a hacer crecer esa fe en nosotros. Y por eso dice, vamos a pasar por muchas pruebas para que nuestra fe cada vez diga, va, ahora sí, ¿no? Y también una vez me dijo un pastor, ¿sabes? Y Dios te va a seguir probando hasta que la pases, ¿eh? Porque luego de repente pensamos, no, pues mejor le doy la vuelta, así como el meme, no por aquí, no, mejor por allá, ¿no? Pero ¿sabes qué? Aunque le demos así la vuelta, Dios, por mucho que te vayas a otro lado a vivir, por mucho que te cambies de domicilio, por mucho que le trates de esquivar, la prueba va a seguir de una u otra forma hasta que Dios perfeccione esa fe en ti. Entonces yo pienso, ¿para qué moverse? ¿Por qué mejor no le hacemos frente? ¿Por qué no mejor lidiamos con nuestra fe y decimos, va, Señor, vamos a confiar, ¿no? Vamos a probar tu palabra que es cierta y a caminar en esa fe, ¿no? Ahora también yo no vería condenatorio, y por favor, creo que está increíble decirlo aquí entre nosotros, no debemos de ver con menosprecio a alguien que no pasa las pruebas que tú piensas que pasarías. ¿Me explico? Porque, te digo, todos tenemos un talón de Aquiles. A todos nos da miedo otra cosa. A lo mejor a ti no te da miedo el metro, pero a lo mejor te da miedo el pecero, ¿no? ¿Me explico? Y es así. Tenemos otras cosas que nosotros, si nos ponen ahí, tronamos. Y es así. Entonces no podemos mirar con menosprecio a otros. Ni pensar de nosotros que otros dicen, no, yo sí, no hay problema, yo creo en el Señor. Pedro dijo eso. Pedro dijo, yo no te negaré. Y acto seguido, se estaba ahogando en el agua. Entonces, por eso tenemos que considerar que nosotros también, todos estamos en este camino. Pero ahora, fíjate lo que pasa ahí en el verso número 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, chécate lo que le dice, está para volarse el seso. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No puedo creerlo, de verdad. Dios es increíble. O sea, primero lo que veo es que en su terror de estar casi ahogándose en el agua, Dios le habla otra vez a Jeremías. Me encanta que cuando estamos en nuestros tiempos más débiles en fe, Dios no nos dice así de, ya estuvo, ¿cómo me caes gordo? Que siempre fallas en las mismas pruebas. ¿No te he enseñado 20 veces este principio en la Biblia? ¿No te lo sabes? O sea, ¿qué te pasa? No nos dice así Dios. Gracias, Señor, ¿no? Qué bueno que también dice que haya misericordioso Dios. No, Dios no es así. Dios, como un padre amoroso, nos dice, ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Las mismas cosas, las mismas palabras. La misma palabra de Dios. A lo mejor ya lo habías escuchado, Josué, pero no lo habías entendido, ¿verdad? Déjame volver a decírtelo. Yo soy Jehová.
Está muy lindo esto que Dios está haciendo con Jeremías. Así hace el Señor con nosotros. Fallamos y nos vuelve a decir el mismo versículo, la misma porción. Nos vuelve a recordar el mismo principio. Ese es Dios. Por eso Pablo decía, a mí no me es molesto decir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Porque así es la cosa. Y le dice, ¿quién es? Yo soy Jehová, yo soy, el Eterno. Ahora, esto está haciendo una referencia al verso 17, donde te decía, de labios para afuera, Jeremías decía, Señor, Jehová. ¿Cuántas veces no decimos exactamente lo mismo? Señor, yo creo en el Señor Todopoderoso, ¿no? Y ahora que estamos ahí, tronamos y el Señor dice, sí lo escuchaste, sí te lo sabes, sí lo entiendes, pero no lo crees. Y por eso es necesario decirte las mismas cosas. Y si así pasa. No se trata de que tú te lo sepas. De repente vienes con esa actitud de otra vez lo mismo. No. Estoy seguro que seguimos sabiendo las mismas cosas, incluso más de la palabra de Dios, y seguimos fracasando en nuestras pruebas. Pero Dios es paciente. Mira, otra vez, yo soy Jehová. Él es Dios. Él es el Eterno. Él es el soberano. Y le dice, Dios de toda carne, o sea, yo creé todas las cosas. Lo mismo que Jeremías le había dicho, tú creaste todo, la tierra, el cielo, todo lo creaste. Sí, le dice, sí, yo soy ese. Y le pregunta así, le avienta un boomerang, así. Le dice, como tú dijiste, Jeremías, que no hay nada difícil para mí, te lo voy a volver a decir. No hay nada difícil para mí. Entonces Jeremías estaba en la cárcel, metido. Y él no veía la forma en que pudieran otra vez venir de vuelta del cautiverio babilónico y que tuvieran otra vez la tierra. Y le dice, por eso te lo voy a volver a decir. Vamos a tener nuestra heredad. La van a tener. No hay nada difícil para mí. Eso no es difícil para mí. Pero ya te lo sabes. Créelo. Créeme. Y entonces creo que nos confronta con el hecho de que a veces decimos cosas acerca de Dios, alabamos a Dios, incluso cantamos muchas canciones, pero no creemos lo que decimos, ¿no? Más bien ahora analicemos cómo está nuestra fe, más que nuestras palabras, ¿no? ¿Un cristiano refinado o una fe edificada? ¿No? Yo creo que ese debería ser nuestro análisis personal. A veces sabemos la Biblia, pero no creemos en la Biblia. Y como a Jeremías, Dios lo va a ayudar a tener fe. ¿Cómo? Con su palabra. Es así como el Señor nos edifica y como nos hace crecer la fe. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tenemos la palabra y nos va a volver a hablar el Señor. Bueno, ahora también hay una cosa súper interesante. Porque ¿cómo es que Dios sabía en lo que estaba fallando Jeremías? Eso es algo súper interesante. Y es algo que también Jeremías había dicho en el capítulo 17, verso número 10. Jeremías dijo ahí, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Me encanta la idea de saber que Dios sabe exactamente lo que necesitamos en nuestros problemas y nuestras dificultades. Y muchas veces lo que sabe que necesitamos no es más dinero, no es que se resuelva el problema, no necesitamos la salud que quisiéramos, no necesitamos para la renta que nos hace falta. Lo que necesitamos es fe. Muchas veces es así. Exactamente sabe lo que necesitamos. Y me encanta porque Dios siempre va ahí. Él no erra como nosotros, ¿no? Él siempre la encesta. Él siempre hace touchdown. Él siempre mete gol. Siempre. Así que el Señor no se va a equivocar cuando te va a decir lo que necesitas, ¿no? Y así como lo vio en el corazón de Jeremías, yo también. Él sabe lo que necesito.
Como esa canción, ¿te acuerdas? Conoces mi corazón, sabes que te necesito. Sí, no la sabemos, ¿no? Él sabe lo que necesitamos, ¿no? El Salmo 33. Chicas, ustedes lo leyeron, ¿verdad? Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras, ¿no? Dios sabe lo que necesita nuestro corazón, necesita fe en el Señor Jesús. Entonces, después de eso, del verso 28 en adelante, pues va a ayudar a Jeremías a salir de su incredulidad con su palabra. Entonces, chécate lo que le dice. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán, asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Chécate. Y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros: entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, hambre y pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, el nuevo pacto del capítulo 31, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, y de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán, chécate, aquí está, fíjate esta: poseerán heredad en esa tierra de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y las sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y de los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Lo que está haciendo el Señor es otra vez recordarles la palabra. Con todo y lo que hicieron, Dios dice: con todo los voy a hacer otra vez venir de vuelta a esta ciudad. Con todas las cosas que ya les prometió del verso 36 hasta el 44. Cada una de ellas. Y todo esto como una garantía. Ahora dice: ¿quieren una garantía? Así como me los voy a llevar, esto va a ser señal de que también los voy a traer de vuelta. Les está garantizando. Como esta carta que fue sellada como garantía, también así ahora Dios está garantizando su regreso. Y dice: y van a comprar su heredad. Jeremías, te estoy hablando a ti. Estabas preguntando que para qué querías comprar, para qué te hice comprar un terreno, porque van a volver y ese terreno es tuyo. Está increíble. Entonces, lo que yo veo en esta parte, simplemente para terminar, es que en su palabra Dios nos ha asegurado la garantía de la herencia, de la posesión adquirida, de que un día vamos a por fin estar con el Señor. Miren, chécate en Primera de Pedro, en ese pasaje que leímos. En el verso 6 leímos todo este asunto de que es necesario pasarla por las pruebas, pero atrasito.
En el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una ¿qué? Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Toda esta fe que quiere Dios forjar es para que confiemos que vamos a poseer la herencia incorruptible e inmarcesible que Dios nos tiene reservada en el cielo para nosotros. Así que no perdamos la confianza, más bien veamos estas pruebas como parte de todo nuestro viaje hacia la tierra prometida en el cielo. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra una vez más, Señor, que nos edifica y nos habla, Señor. Gracias por amarnos, Señor, y mostrarnos cuánto te interesa nuestro corazón, nuestra fe, Señor. Y ponemos en tus manos nuestro corazón, pidiéndote que por favor tú nos des el regalo de la fe, haz crecer nuestra fe. Si es necesario poner pruebas delante de nosotros, ayúdanos a entender que todo siempre tiene que ver con tu plan, Señor, de hacernos crecer en confianza en ti, Señor. Si alguno de mis hermanos está lleno de terror, de temor, y todo esto es originado por su falta de fe, edifícale, fortalécele, Señor, levántale, dale fe, Dios. Y también a mí, Señor, necesitamos de ti, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque nos amas, Dios, y porque estamos seguros que tú lo vas a hacer en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.